República por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy miércoles 5 de marzo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillana Anita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos, Roger. Muy buenos días. Bueno, tendremos hoy, en la segunda mitad del programa, como habíamos anunciado ayer, al doctor Pedro Manuel Casals Victoria, con quien vamos a examinar algunas de las cosas que están sobre el tapete en este momento, cuestiones de importancia para la salud de la República. Debo decir también, a propósito de las informaciones que pasamos días atrás, que nos siguen llegando por el internet las ofertas para jugar. Como no lo mencionamos en la oportunidad anterior, llamamos a Indotel de manera específica a que ponga su atención en este asunto. Por el internet está llegando de todo. Dije que no iba a entrar en la parte de pornografías y todas esas cosas que se supone que deben estar bajo la vigilancia de los padres, aunque muchos padres ni se ocupan de eso. Vamos a ver, amigo. Crisis eléctrica. Una desafortunada solución. El gobierno crea fondo de 200 millones para paliar la luz. Y también crea fondo para subsidiar la electricidad de las clases medias. La medida favorecería, dicen, a 800,000 hogares. Antes de entrar en el fondo de lo presentado, tenemos que decir que a propósito de la información que sale en la prensa sobre la medida que tomó el gobierno, que ahora vamos a analizar, también vamos a ver que junto con el problema eléctrico se involucra también el lenguaje. Por ejemplo, este titular dice que se va a paliar la luz, ¿verdad? En este otro reportaje que salió en el Expreso, dice que vamos a paliar el alza eléctrica. Es decir, que estamos apaleando el lenguaje castellano, porque esos son los adherentes de García Márquez en su propuesta de eliminar las normas del lenguaje. Ahora, entrando al fondo del asunto, el gobierno se despoja de su obligación, que es la de regular el servicio. Entonces, está dejando hacer. ¿Por qué? Porque se llamó, de acuerdo a lo que dijo la prensa, a una concertación, esa fue la invitación de esa convocatoria, para que los agentes del negocio eléctrico renunciaran a parte de sus ganancias en aras de la crisis, pero ellos se negaron. Entonces el gobierno mete un subsidio que alcanza a los estratos más bajos y a varios estratos de la clase media hacia arriba. Algo es algo. Eso no es lo que había que hacer, porque eso lo que está haciendo es que le está manteniendo a estos negociantes, asaltadores del bolsillo de los dominicanos, sus ganancias. Exactamente, subsidiándose. Y de alguna forma nosotros mismos vamos a tener que pagar eso, porque eso lo está haciendo el gobierno con las recaudaciones que hace de nosotros, los contribuyentes, que somos la parte húmeda, como dice el lenguaje popular dominicano. De todas maneras, eso lo vamos a examinar más a fondo con el doctor Casals Victoria. El clima social.
tratan de linchar ladrón de motos que resultó ser un agente de la Policía Nacional. ¿Qué le parece? Bueno, óigame, esto realmente venimos diciéndole, vamos mal. Sale un titular, en el titular de la primera plana, dice, trata de linchar policía, intentó robar moto. No fue así. El titular del reportaje que está en la página interior es el que responde a la situación. Tratan de linchar ladrón, o sea, la gente no sabía que era un policía. Sabían que era un ladrón que estaba tratando de robarse una motocicleta y la gente le cayó arriba y resultó ser un policía. Y eso es lo que retrata la crisis de ese cuerpo, que hemos dicho que tiene que revisarse de arriba abajo en cuanto a su factor más importante, que es el recurso humano. ¿De dónde se reclutan los agentes policiales? ¿Cómo se les habilita para salir a la calle a representar a la sociedad dominicana en el sentido de preservar el orden público? ¿Cómo? ¿De dónde es que lo están sacando? Desde que un jefe de la policía por allá durante el triunvirato comenzó a reclutar delincuentes para meterlo a policía, supuestamente porque con eso le ayudaba a perseguir a los otros que no estaban reclutados. Yo recuerdo una frase lapidaria de un legislador del gobierno de Bosch, de La Vega, Pitite, no recuerdo el apellido, pero era muy amigo de José Rafael Molina Ureña, por eso lo recuerdo por su apodo. Y él dijo, él fue senador por La Vega, que después de ese reclutamiento de delincuentes, ahí han quedado los delincuentes y los hijos de delincuentes en la policía. Eso puede ser así o no, pero la verdad es que el resultado parece ser que esa es la situación. Eso no va en desmedro de mucha gente honorable, muchos policías que están tratando de hacer lo suyo ahí, pero que cada vez que aparece un delincuente uniformado, todo eso va en desmedro de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Vamos a ver. La corrupción. 2 años de cárcel en Puerto Rico para el promotor de un tren en la República Dominicana. Bueno, ese es el amigo del secretario técnico de la presidencia. Un gran amigo. Que él salió a defenderlo y a decir que su propuesta no se caía porque él estuviera detenido en aquel momento allá. Ya está encarcelado. Vamos a ver si la propuesta de ese señor se mantiene aquí en la República Dominicana, porque eso sería el colmo. Bueno, de hecho ya también en esa misma información que salió en el periódico Al Margen, hay otra información que dice que ya se constituyó otra empresa que va a llevar a cabo ese proyecto y ya ha sido aceptada por el Estado, en donde también figura hasta un señor hindú y 2 socios más puertorriqueños que han venido a tomar el proyecto desde su inicio de la etapa y que dentro de un mes aproximadamente se inician ya los trabajos. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y está aprobado por el Congreso? No. ¿Cómo es la cosa? Nada de eso. Ahí está en el periódico. Bueno. Nada de eso. Nada de eso. Vamos a ver. Bueno, Bautista, hablando del señor presidente precisamente de la Cámara de Senadores, reitera que el Congreso no votará por la privatización del agua. La Unión Europea insiste en la aprobación de la ley para invertir en el sector agua. Sí, porque esas son de las cosas que nos trae la gente de allá, de Europa, ¿no? Está haciendo presión al Congreso, ¿no? Ustedes tienen que someter a privatización todo, incluyendo, desde luego, el agua, lo único que nos faltaba. Bueno, pues por eso hemos dicho que este gobierno no le va a poder atribuir eso al gobierno anterior. Porque todos los funcionarios del gobierno, comenzando por el propio presidente Mejía, criticaron el intento de darle a una AAA la administración o la parte de la administración del negocio del agua como primer paso para entregar después el negocio entero, como lo hicieron con la CDE,
que se metieron primero un grupo como asesores para tomar todos los datos y las informaciones que necesitaban, y luego llamaron a una licitación. Y qué casualidad, estaban esa misma gente ahí. Debieron haber sido descalificados automáticamente por el hecho de tener información privilegiada. ¿Qué clase de licitación es esa? Donde una parte tiene informaciones internas de la empresa y los otros no. Los que acaban de llegar de buena fe, porque los llamaron una publicación internacional de concurso, de licitación, y otros que estaban hace rato cocinando lo suyo aquí, con la complicidad, desde luego, de las fuerzas políticas de aquí, de la República Dominicana. Entonces, ahora queda el agua, y encima de aquel desastre, entonces vamos a privatizar el agua, pero oigan bien, con la misma gente, porque la información fidedigna que tengo es que esa AAA es la misma gente de la privatización de la CDE. ¿Ok? Entonces, el gobierno después va a tener que explicar muchas cosas, sobre todo ahora que inicia la lucha contra la corrupción. Sí, el gobierno... Nos complace, perdón, de todas maneras, que el Senado tenga la posición clara de que no va a privatizar el agua. Ahí va. Pero que no se deje enredar, no se deje enredar, porque muchas veces esas cosas están redactadas de una manera que no es tan clara, y entonces van los ejecutivos, como por ejemplo el director de la casa, y comparece ante los organismos y trata de venderles la idea de que eso es lo que hay que hacer. Él fue uno de los opositores al asunto de la AAA, y él es ahora el director de la casa, y él fue el que contrató a la AAA para que se encargara de la parte de las recaudaciones y de poner los contadores que están violando la ley dominicana, igual que los contadores que puso todo el negocio eléctrico, tanto Unión Fenosa como la AES. Todos esos contadores son ilegales, no han cumplido con la ley dominicana. Usted puede estar seguro que ahora el gobierno va a comenzar una labor intensiva de cabildeo individualmente entre cada uno de los constituyentes del Congreso, para tratar de obtener lo que se ha propuesto, porque quien tiene realmente la responsabilidad sobre este asunto es el gobierno, que somete ese tipo de proyecto a la consideración del Congreso. Yo entiendo. Pero óigame, lo peor del caso es que la Unión Europea insiste en la aprobación de la ley para invertir. O sea, ellos dicen, si no lo hacen, nosotros no vamos a financiar eso. Bueno, que no lo financien, hombre. Y ojalá que se vaya de aquí la oficina esa. Ojalá. Habiendo mostrado ya, el suministro de agua potable se evapora en manos del gobierno, dice el señor director de la casa, para justificar, tratando de justificar todo lo que hemos explicado anteriormente. El sainete político: reactivan un expediente que incluye a Leonel Fernández, menciona a Temístocles Montaz, Simón Lizardo, Rubén Peña, a Iván Jóvenes Cortinas y Diandino Peña. Leonel. Y este no dice que es el PEME, ¿no? Dice que es el de una cuenta especial denominada Construcción y Reconstrucción de Obras Prioritarias. Yo había dicho que todo lo que se hizo en obras públicas con los fondos de la cuenta 1401 iba indefectiblemente a arrastrar al mismo tribunal a Leonel Fernández. Ahora dice aquí reactivan, no sabíamos que estaba activado y que se había muerto. Ni siquiera sabíamos que existía ese expediente. Se ve que lo tenían bien enterrado. Bueno, pues el país se alegra de que se permita que se haga justicia. Mire, aquí está Leonel Fernández argumentando algo inaceptable. Dice que el gobierno está montando una cacería de brujas contra el PLD, y dice que el procurador y el Ministerio Público son PRDistas. Ajá, van a ser PLDistas. Pero el gobierno de él, el procurador y el Ministerio Público eran PLDistas. Y entonces, ¿qué es lo que él quiere? No, lo que pasa es que se quieren escudar en el argumento de la persecución política para la impunidad.
adquirir inmunidad que equivale a impunidad. Es decir, no me pueden perseguir por lo que yo haga desde una función pública, porque si me persiguen, eso es persecución política. Qué bueno. Entonces, de gobierno a gobierno, todo queda igual. ¿Cómo se va a acabar la corrupción así? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, hay que perseguir los delitos de los actos indebidos en el gobierno, aún antes de la legislación esa sobre corrupción, que ojalá que exista, pero hemos dicho que vale más la voluntad política que la legislación, y lo hemos aplicado, lo hemos explicado en lo que concierne a las obras públicas. ¿Por qué? Porque hemos tenido, la ley está ahí todo el tiempo, la que obliga, si se respetara, a hacer concursos y como excepción a dar grado a grado. Pero ¿qué hizo Balaguer? Que invirtió y hizo el grado a grado, las reglas, y la excepción solamente cuando se usaban fondos internacionales, la licitación. Y eso se ha seguido. Entonces, la situación indetenible de la corrupción, porque mientras se cuente con esa herramienta de enriquecimiento acelerado, sobre todo haciendo uso de un recurso administrativamente inaceptable y económicamente también, que es el de contrato abierto. No se sabe lo que va a costar. Comienza eso. Estás autorizado a comenzar. No hay plano, no hay especificaciones y por tanto no hay presupuesto. Entonces, ¿cómo se puede administrar un presupuesto de la nación de esa manera? Por eso está como está la situación. Por un lado, por el incremento de la nómina pública, que el propio presidente acaba de reconocer, incluso poniéndole sus cuotas de responsabilidad a cada gobierno, ¿no? Pero, y la parte de las obras públicas, sobre todo los contratos abiertos. Eso significa usted no saber lo que va a gastar. Entonces, esa es la situación con la cual definitivamente hay que ponerle el pico. La voluntad política, se la hemos pedido al presidente, antes de que haya ley, demuestre su voluntad política, dé la instrucción a sus departamentos a que no den un contrato grado a grado más, y ahí comience a controlar lo que se ha denominado disciplina fiscal, es decir, gastar lo que está en el presupuesto consignado. Vamos a ver. El mercado cambiario es el título en esta oportunidad. Cotizan dólar a 23,10. Bueno, eso está bien. Una buena ojalá que eso repercuta también en el asunto de las tarifas eléctricas y en los precios de los combustibles. A ver qué pasa, porque se supone que eso es parte de la indexación. Temas internacionales. La campaña mundial contra la guerra a Irak. Debo decir que he estado recibiendo cosas muy interesantes. Bueno. Por ejemplo, aquí hay un documento que, aunque me lo enviaron a mí, yo creo que está más bien dirigido, o debería estar dirigido, a los ciudadanos de origen español que residen en la República Dominicana, tengan o no tengan la nacionalidad española. Es una comunicación dirigida al gobierno español, reclamándole el cumplimiento de la Constitución española. Se lo puntualiza muy bien, parece hecho por algún abogado, y le está reclamando que no puede ir de ninguna manera a apoyar la posición de la agresión a Irak y poner a España en guerra sin antes llamar a un referéndum. Y si va a un referéndum, dicen las encuestas que tiene el 85% del pueblo español en contra. Igual que lo tiene Blair, el 85% de los británicos. Esto es muy interesante. Pero él se fue por otra vía. ¿Sabe usted que sometió al Congreso, a la Asamblea de España, a votación sobre su decisión de si se continuaba como su política de aliado a los Estados Unidos, y le dieron la mayoría, porque él tiene, su partido tiene la mayoría, el Partido Popular, del señor Aznar. Pero por eso le están reclamando que eso viola la Constitución. Que hay que y ahí están todos los artículos especificados. Dice, es muy corto, lo voy a leer. Dice, el amparo de la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición
el o la abajo firmante formula la siguiente petición al gobierno. Solicito del gobierno que cualquier decisión en relación a la participación directa o indirecta de España en la guerra de Irak sea adoptada previo referéndum consultivo al amparo del artículo 92 de la Constitución. Todo ello sin perjuicio del respeto escrupuloso al papel del Congreso de los Diputados en relación a la guerra, tal y como exige el artículo 63.3 de nuestra Carta Magna. Por otra parte, solicito del gobierno que en el ejercicio de sus competencias emanadas de los artículos 97, 149, 1, 3 y 149, 1, 4 de la Constitución en materia de política exterior, administración militar, relaciones internacionales, defensa y fuerzas armadas, impulse una posición de España en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contraria en todo caso a esta guerra y tendente a lograr un arreglo diplomático y pacífico de la crisis de Irak. Además, estamos viendo, hay esta información que es preocupante. Esta me llega de Nueva York y está señalando que ya están funcionando las listas negras. Dice, como en las peores épocas del macartismo, el Sindicato de los Actores de Cine de Estados Unidos denunció ayer que se están creando listas negras con los actores que se pronunciaron abiertamente en contra de una guerra con Irak. Hoy, como entonces, el objetivo es perseguir y castigar a los disidentes, dejándolos sin trabajo. El primero que apuntaron fue a Martin Sheen. Bueno, aquí está la lista. Bueno, que él es el que hace el personaje de presidente de los Estados Unidos. En The West Wing. Pero aquí está Sean Penn, Susan Sarandon, Martin Sheen, Penelope Cruz, Edward Norton, Alec Baldwin, Angelica Houston, Tim Robbins, Kim Basinger, Samuel Jackson, Jessica Lange, Harry Belafonte. Ese fue el que le dijo tres cosas. Le dijo unas cuantas cosas. A Colin Powell. Y Mike Farrell, entre muchos otros. Bueno, así va marchando la cosa dentro de los Estados Unidos. ¿Con nosotros o contra nosotros se llama? Vamos a ver rápidamente. Petras, guerra contra Irak o genocidio premeditado, dice el señor Petras. El New York Times. General en jefe contempla el siguiente plan para obligar a Irak a rendirse. 3.000 bombas guiadas de precisión en las primeras 48 horas seguidas de operaciones terrestres, y admite el señor general que podría resultar en bajas civiles. Podría. Bueno, no, lo que está diciendo es que va a haber, y muchísimas. Y muchas. Lo que nosotros nos preguntamos es que si lo que tenemos por delante es el escenario de la decisión de Hiroshima y Nagasaki. Por eso el trabajo de James Petras, que si es un genocidio premeditado, es tan oportuno en su calificación, porque eso es un genocidio. Y no es casualidad entonces que el presidente Bush se haya negado a que su gobierno acepte la jurisdicción del Tribunal Internacional que juzga en materia de responsabilidades de la naturaleza de genocidios y de ausencia de respeto a los derechos humanos, porque entonces irían a pagar los responsables de cualquier acto en contra del derecho internacional al mismo tribunal donde está Milosevic. Vamos a parar aquí y vamos a darle paso a nuestra entrevista después de una pequeña pausa. Bien, aquí tenemos al doctor Pedro Manuel Casals, como habíamos quedado, nuestro amigo, para conversar con él sobre varias cosas en las cuales él puede arrojar mucha luz, como siempre. Una de ellas, vamos a entrar en la parte esta de la decisión que se ha tomado con la salida esta que ha buscado el gobierno con relación a la crisis eléctrica y los negociantes de la energía que tenemos metidos aquí. Bueno, es una salida, tal como ustedes dijeron ahorita, una salida muy desafortunada, porque es la salida de sacar más recursos de nosotros los contribuyentes para apuntalar la rentabilidad de esas empresas, la mayor rentabilidad. Y digo yo la mayor rentabilidad de esas empresas porque todavía, de acuerdo como ha dicho la propia Superintendencia de Electricidad, no se han verificado las cobranzas de esa compañía. Todavía no se ha puesto orden en el sistema tarifario. Y en este sentido, cabe decir que
la comisión del gobierno, la Comisión Energética del Gobierno, ha venido elaborando una tarifa técnica que se supone que está lista ya. Y esa tarifa técnica que toma en cuenta tanto los intereses de los consumidores como los intereses de las empresas del sector eléctrico, y que se ajusta a un modelo de costos óptimos y de parámetros internacionales, tanto en la generación como en la distribución, el valor agregado de distribución. Tienen muchos centavos de menos en el costo, centavos de dólar, en el costo de la energía eléctrica. Y es evidente que esa tarifa eléctrica es lo primero que debió haber implantado, la tarifa técnica debió haber implantado el gobierno como parte de la solución de esto. Y luego poner el orden en las indexaciones. Tú estás refiriendo al gobierno de Leonel Fernández, que fue el que hizo arrancó con esto, ¿no? Sí, no quiero decir que ahora, para comenzar a deshacer los entuertos, ¿no es verdad?, hay que implantar una tarifa técnica, que el gobierno ya ahora la ha hecho, el gobierno del Hipólito Mejía. Implantar. No se ha implantado. Y luego hay que comenzar a desmontar las cobranzas indebidas que están haciendo las compañías eléctricas, tal como dijera Julito Cross, el superintendente de electricidad. Y además comenzar a deducir el cobro de los apagones, que tanto por ley como por resolución. Ese sería un camino como para dejar las cosas a donde están. Y la verdad es que a nosotros nos simpatiza más el cuestionamiento de la existencia de esos señores ahí en el negocio, porque de acuerdo a las denuncias que encabezaste tú mismo al frente de una comisión del Senado, ellos no pusieron los aportes. De ninguna manera. Y si no pusieron los aportes, entonces no tienen por qué estar sentados ahí. Esa es la parte fundamental de este asunto. O sea, la comisión especial del Senado, que nombró el grupo investigador que yo presidí en el Senado, comisión que no ha sido cancelada, ni tampoco el grupo investigador, demostró hasta la saciedad que no hubo tales aportes. Y de hecho, en correspondencias recientes entre el director del Departamento Internacional del Banco Central y quien suscribe, ha quedado evidenciado tal cosa. Porque yo escuché hace unos 3 meses, no, hace un mes, decir a uno de los ejecutivos españoles de Unión Fenosa, que ellos hacía 3 meses que habían mandado las pruebas de su inversión al Banco Central. Digo, 3 meses, pero se suponía que era en 1999 que debieron mandar esa prueba. Pues no, entonces me dirigí al Banco Central y efectivamente el Banco Central me mandó 2 volúmenes de documentos presentados por esta gente. Quiero decir, el Departamento Internacional del Banco Central, enviado por esta gente para que se los registraran como inversiones dentro del proceso de capitalización. Entonces yo examiné la documentación, ya yo había visto esa documentación antes, solo que la encuadernaron ahora, y entonces le dije al Banco Central, mire, tenga mucho cuidado, que ustedes no pueden registrar esto como inversiones por la sencilla razón de que son gastos de operación y mantenimiento. Pero además se le pasó el plazo que le da la propia legislación para presentar la Se le pasó el plazo. Y entonces, es más, ni siquiera de acuerdo con la ley de inversión extranjera, con la ley de registro de inversión extranjera, que hay en el Banco Central lo podrían registrar, porque la mayoría son gastos generales administrativos y de operación de mantenimiento que no califican para entrar como inversión. Claro que no. Entonces, si el Banco Central registrase como inversiones tales gastos, estaría conestando, siendo cómplice de un fraude contra el Estado. Pero en fin, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es lo fundamental, es establecer que esta gente realmente no invirtió nada, no invirtió dinero, y no tienen por qué estar y que ahí. por lo tanto no son dueños de esas compañías eléctricas, de esos activos eléctricos. Entonces, ahora, yo dudo que este gobierno lo vaya a hacer, porque desgraciadamente Hipólito parece que antes de llegar a la presidencia, durante la campaña,
hizo una serie de compromisos en Madrid con estos españoles que yo le he cuestionado mucho. Yo he llegado al punto de escribir y decirle, mira Hipólito, ha llegado un momento en que tú o rompes con los españoles o rompes con el pueblo. Porque si esta situación sigue, no tendremos más remedio que presionar, y por eso he estado apoyando el movimiento del padre Rogelio Cruz, que ya tiene más de 600.000 firmas. Cuando se llegue a 1 millón de firmas, se habrá un plebiscito. Un plebiscito, un referendo. 1 millón de personas, más sus familiares, hay que hacerle caso. Y si no se le hace caso, el gobierno va a tener problemas con la presión popular. Pues yo me voy a encargar de que los tenga también, y todas las personas que tenemos ahí. Hay que hacerle caso al pueblo. Entonces, para no repetir el ejemplo de Bush, que no le está haciendo caso a nada. Y a mí me consta que hay funcionarios del gobierno que están empeñados en soluciones, no en esta solución que estamos planteando, ¿no es verdad? Pero hay funcionarios que están tratando de establecer una serie de parámetros para bajar el costo de la energía. Pero el presidente no le está haciendo caso, tiene que hacerle caso. Leonel Fernández, el robo más grande que pudo haber hecho, y son muchos los que hizo, en mi opinión, está involucrado en muchos asuntos, va a tener que responder de esto. Y hay quienes dicen que de los 600 y pico de millones de dólares, a que se redujeron los 2.500 millones de dólares que debieron aportar esas empresas, porque esas empresas, si los activos de la CDE valían 40.000 millones de pesos, 2.500 millones de dólares, debieron aportar suma igual para tener derecho al 50% de las acciones. Sí. Pero entonces subvaluaron los activos, lo bajaron 20.000 millones de pesos, entonces debieron aportar 20.000 millones de pesos para tener el derecho al 50% pero de las tampoco lo acciones. aportaron. No, entonces lo dividieron en dos, que fueran 10.000 millones, pero tampoco lo aportaron los 10.000 millones. Entonces se cogieron los 40.000 millones de activos por un aporte que no hicieron de 10.000 millones de pesos y dejaron al Estado Dominicano, la CDE, dueña de los 40.000 millones, como socia teórica de 10.000 millones en acciones. Pero además todo parte del supuesto de que el Estado Dominicano carecía de recursos para poder invertir los capitales necesarios para rescatar de su distorsión al sistema eléctrico nacional. Y eso suponía entonces el ingreso de recursos en efectivo. Frescos. Pero lo que ha hecho el Estado, pagar recursos que nunca pagó, más de lo que hubiera costado el plan de expansión de la CDE, en subsidios eléctricos y en pago del gobierno a tarifas alzadas. Y es precisamente lo que quieren hacer con el agua, que es un recurso inajenable del Estado, de que depende la subsistencia física de la población. Pero no por solamente eso la yo agricultura. decía hace un momento, no me gusta el camino de esos correctivos porque partirían o se semejan que se está partiendo de dejarlos ahí. No. Y esa gente no se pueden quedar ahí. No se puede en quedar primer ahí. lugar porque el negocio de distribución es monopólico o en el peor de los casos oligopólico. Y la Constitución de la República prohíbe ese tipo de actividad en manos particulares, y más si son extranjeras. Sí, tú tienes razón. Yo menciono estos recursos como un paliativo temporal de la situación. Pero el pueblo dominicano no puede renunciar a su empeño, a su deber de reivindicar el patrimonio nacional eléctrico y de impedir que ese patrimonio del agua potable también sea cedido a aventureros extranjeros. Para eso todavía estamos a tiempo. A los mismos. Que son la misma gente, de acuerdo a la Estamos a información. tiempo todavía. Y yo le llamo la atención al director de la casa, el amigo Julito Suero, para que sepa que él, si sigue en ese empeño, está comprometiendo su responsabilidad penal y civil. Y ahora parece ser que no hay temor a eso. De hecho, Leonel, aunque es objeto de varios sometimientos y va a ser objeto de otros, porque he oído decir que los 100 millones de pesos de desfalco de Sánchez Ron en el Banco Agrícola, la mitad o cerca de la mitad se la entregó a Leonel. Para la campaña. No sé para qué, porque ahora todos los cuartos que cogen los políticos le dicen que es para la campaña. No, lo que pasa es que cuando el dinero que entra en la campaña no se sabe el destino que tiene. No Acuérdate que Leonel declaró 11 millones de pesos de patrimonio personal al entrar a la función pública. Que nunca en su vida se lo ganó. De los cuales dijo que tenía 4 que eran suyos y 7 que los debía. No dijo nunca a quién le debía los 7, ni cómo se ganó los 4. Ni eso se investigó, porque esa es una de las cosas que queda floja de la legislación existente o de la voluntad política de hacer cumplir las normas de ética, que hemos dicho
que ese paquete que se ha enviado al Congreso le falta la parte de conflicto de intereses. Sí, además yo quiero hacerle una advertencia al presidente Hipólito Mejía, si es que se va a tomar en serio lo de perseguir la corrupción de Leonel, que tiene que seguir con la suya, especialmente con la que está ubicada en parte del Palacio de Calderón, que es una figura para mí nauseabunda, el prototipo de la corrupción administrativa. El hombre que ha mandado para el Congreso todos esos proyectos de los españoles de crédito que no resisten el análisis, el proyecto del tren, ahora el proyecto del agua, una vergüenza para el Estado. Yo varias veces le pedí al presidente que saque ese elemento de ahí. Y bueno, lo que yo quiero decir es que si se va a tomar en serio esto de armar expedientes contra Leonel, no por vindicta política, no por venganza, sino realmente para ir saneando esto. Porque hay que detener la impunidad, es que en algún momento hay que detener esta cadena de impunidades. Pero quiero llamar la atención al presidente y al consultor jurídico de la presidencia también, de que Leonel dejó una estructura de impunidad, de que expediente que vaya ahora a la justicia no pasa, porque él creó la figura jurídica del juez coordinador de instrucción. Eso significa que usted no puede apoderar directamente a un juez de instrucción el que le parezca más honrado o menos corrupto o más docto, sino que tiene que pasárselo a un juez PLDista, que es el Enrique Marchena. ¿Y eso está por ley? Eso, sí, lo dejó hecho. Entonces hay que modificar la ley de organización judicial. Pero además nombró 7 jueces de instrucción PLDista. Adiós, pero Virgilio Bello Rosa se quejó de eso, de esa estructura, y dijo, los expedientes, cuando Marchena se lo pasa a un juez, ahí se quedó el asunto, porque eso lo dejó Leonel para pero si eso pasó por una ley en el Congreso, ahí tuvieron la mano de los 3 partidos, porque si no, no pasa por el Congreso. Lo que pasa es que por el Congreso pasan muchas cosas inadvertidamente, porque mucha gente no entiende lo que está viendo. O no sabe leer. O no sabe leer, o no conoce la materia, y entonces se pasa viendo un día. Eso. Yo mismo soy una persona en el que le ofrezco mi asistencia, por ejemplo, a los senadores, pero hay cantidad de proyectos que no pasan por mis manos, especialmente aquellos proyectos que se puede tener la percepción de que una persona como yo lo va a combatir. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Viene un legislador, tal vez un legislador novicio, tal vez un legislador que no tenga mucho estudio, ni mucho y interés. le presentan a alguien, tal vez de Palacio, tal vez otra fuente, un proyecto de ley, no comprende bien el proyecto de ley. ¿Y tú no crees que todo eso está actuando la corrupción financiada del bolsillo de los contribuyentes, que significa unas ONG que se le ha permitido hacer a los legisladores, con lo cual hacen campaña para su reelección en sus respectivas jurisdicciones con el dinero de los contribuyentes, porque el presidente de la República, a través del presupuesto de la nación, le asigna a esa ONG dinero con que funcionar? Sí, y una de las principales... Eso es un fallo terrible. Una de las principales de influencia más perniciosa es la ONG de Agripino Núñez, sí, que ha manejado más de 700 millones de pesos corrompiendo políticos, legisladores, periodistas y todo para modificar, para cambiar, de acuerdo con los designios de la política exterior de los Estados Unidos, el sistema judicial. Está hablando de los fondos de la AID. El sistema electoral. Por lo tanto, le dimos que le cerraron esa ventanilla, pero no sabía. Pero todavía tiene 4, ¿de dónde le llega? No, pero es que ahora le está llegando de otras fuentes. No, pero fíjate bien que eso se cerró. No sabemos oficialmente. Si se cerró. Sí, se cerró. Y la persona que estaba al frente del manejo de esos recursos pasó inmediatamente a cadena de noticias. Que Muquien San de Toribio. Pero si tú te fijas en la lista que publica, en la revista que publica Agripino de sus agentes y de las ONG que él financia, son decenas de agentes y están los nombres de todos esos agentes extranjeros. Sí, pero afortunadamente esa ventanilla se cerró. Deben agradecer a nosotros. Tal vez la CIA le pasa a fondo. Hay que averiguarlo porque el caso de Agripino no se va a cerrar. El caso de Agripino va a ir a la justicia y de todos sus agentes como traidores. Pues ténganlo por seguro. Y van a recibir la sanción
drástica que merecen los traidores aún en tiempo de paz. Está hablando es la de un degradación. gobierno duartiano. Tú estás hablando de un gobierno duartiano. Que será el próximo gobierno, porque ya hay que salir de estos tres partidos políticos corruptos, del triángulo de las Bermudas que se meten los dominicanos. Que nos Porque hemos metido. El dominicano que entre se mete en unos otros partidos, no aparece más nunca. Se pierde en el triángulo de las Bermudas. Ese Manuel tiene una ocurrencia. Pero es verdad. Y es lamentable que uno se tenga que reír. Pero el país está atrapado. Estos tres partidos. Concho, le dice con chipaineo, ¿cómo tú le dices? No, la conchupancia. Conchupancia. No, lo del país. Conchupaineo, eso venía del gobierno de Trujillo. No, la conchupancia es un término venezolano que lo hemos importado gracias a la ayuda que nos ha dado nuestro antiguo profesor, el doctor Gustavo Vice, que fue quien nos explicó cómo el pueblo venezolano había descubierto que los copellanos y los adecos se habían combinado, habían hecho un acuerdo para repartirse la corrupción, señor. Sí. Y entonces le habían llamado a eso la conchupancia. Entonces yo digo, bueno, ustedes de allá tenían una conchupancia de 2 y aquí nosotros tenemos una conchupancia de 3. Si no, esa ley de organización judicial que tú acabas de mencionar no hubiera pasado por el Congreso. Lo que pasa es que en eso, igual que en la capitalización, los tres partidos estaban comprometidos. Los liderazgos de los partidos estaban comprometidos. Sí, las cúpulas. Sí, definitivamente. Y desde luego los de abajo, de todos los partidos y el pueblo en general, padecemos las consecuencias de esas desviaciones. Por eso le tenemos que tomar cuenta. Y si no se puede rectificar que desaparezcan los partidos, aquí hay dos instancias. O se recuperan, tienen que volver a sus raíces, los que tenían raíz. Porque, por ejemplo, en el caso del reformismo, lo único que había era la cabeza de Balaguer. No había una doctrina. Se hicieron social cristiano por un asunto cosmético, pero eso nunca realmente pasó a ser una realidad. Y sino que unos militantes social cristianos se hicieron reformistas. Y en todos los partidos en realidad son las cúpulas las que mandan. Los comités de base no tienen ningún poder. Todos los comités de base de todos los partidos son oprimidos, son parte del pueblo manipulados oprimido. también, manipulados. No, y ponen los muertos también, porque hay que recordar que en abril del 84, la mayor parte de los muertos de protesta contra el gobierno PRDista fueron PRDistas. Eso fue así. Pero son las situaciones. Pero vamos a pasar revista rápidamente a la. Y debo agregar que no fueron PRDistas los que implantaron esa política. Fue Bernardo Vega que se le Bernardo impuso a Vega, Salvador. sí. En contra de la oposición férrea que yo les mantuve y que apoyaron ahí tanto a Tuey de Camps como Rafaelito Flores y Ramón Alburquerque. Pero Salvador no hizo caso. Pero esa oposición férrea se hizo muy calladamente. Sí, La que soterradamente. se hizo abiertamente fue la mía. Sí, soterrada. Y la de Jacobo Magluta, que estaba como presidente del Senado. Porque fue dentro del gobierno. No, Magluta tuvo claro. Antonio Magluta también. fue adversario. Antonio Guzmán apió de un avión a Carlitos de Pradel cuando se iba para Washington a firmar el fondo. Porque él le había dicho que sí originalmente y después la intuición Sí. le dijo, eso no está bien. No. Llámemelo otra vez. Sí. Ya está en el aeropuerto. No lo traiga. Eso es histórico. Sí, pero tú sabes que vinieron entonces durante la gestión de Jacobo Magluta, que estaba a su vez influido por otro del Banco Central, que se llama Arturo Martínez Molina. Así. ¿Verdad? Pero bueno, y pasándole rápidamente revista al discurso del presidente con relación a la situación económica y las medidas que él plantea ahí. ¿Cómo tú ves? El presidente no hace variaciones de su política y eso es realmente penoso. Y me hace llegar a una digresión en este sentido. Y es que encuentro yo un ejemplo de mimetismo político, de camaleonismo político, de impudicia del expresidente Leonel Fernández, que no es santo de mi devoción, claro está, criticar la política económica de Hipólito. Y llamar a una marcha. Sí. Y llamar a una marcha cuando Hipólito lo que ha hecho es calcar su política económica. ¿En qué consistió básicamente y a grandes rasgos esa política neoliberal de Leonel Fernández? Bueno, las devaluaciones monetarias las inauguró
y llevó el dólar de 12.50 a 16.50 cuando entregó el poder, los paquetazos fiscales, sí, que señor. metió dos, las alzas de los combustibles, el endeudamiento externo, la haitianización acelerada de la República. Acelerada, eso es cierto. Entonces, y el gasto público desorbitado y creciente, que en 1996 era de 7.000 millones de pesos la nómina del gobierno, y ahora está en 34.000 millones. Sí. Entonces, ¿qué ha hecho Hipólito? Exactamente lo mismo que Leonel, lo cual es realmente censurable, inaceptable, pero más inaceptable que Leonel critique la política de Hipólito. No, Es una, porque eso es es- una desvergüenza. Claro. Sí, lavarse las manos. Pero tú sabes que se fue a Estados Unidos y desde allá Ajá. hizo un llamado dramático para salvar la identidad nacional. ¿Tú te Es un imaginas? camaleón, es un mimetista, ¿eh? Óyeme. Y Hay entonces... que darle el Oscar ahora, el premio Sí, de la sí, academia. sí, que se quite la... Bueno, estamos en carnaval, Sí, estamos en había que quitarle carnaval. la careta. Entonces, ¿qué sucede? Que Hipólito, pues, desgraciadamente, y debe cambiar, mantiene esa política neoliberal, cediendo a las presiones de Washington, entiendo yo, y de sus técnicos, porque Leonel no solamente dejó una estructura de jueces de impunidad en el sector judicial, sino que dejó en el Banco Central a toda su gente. Y dejó a Andy Laguardia. de asesor. Y Andy Laguardia, asesor Esa es la mejor herencia. de Leonel. Entonces es una situación muy seria porque el país va precipitándose en un desastre. Pero ese discurso, se nota la impronta de Andy Laguardia cuando describe todo ese desastre que tú acabas de pintar, con aquella terminología, ¿no? Aquel recurso casi poético, ¿no? Que uno escuchaba sobre las reformas que hemos hecho Sí. y cómo aquello incrementaba el crecimiento de la economía. La reforma el desquiciadora de la el crecimiento de lo que nos llevan y el crecimiento de la pobreza, exactamente. Entonces, no sé, tanto el Hipólito debió tomar medidas realmente importantes y decisivas para el control del cambio. Ha bajado la tasa de cambio, pero mediante recursos catastróficos de reducir drásticamente el circulante, lo que está tumbando las actividades productivas Sí. y el empleo. Y ahora están muy felices porque baja el dólar, pero resulta que ni tenemos dólares Ni ni, peso, tenemos ni pesos. peso. Ahora se nos acabó el tiempo también, pero vamos a seguir. Ok. Pero afortunadamente, mientras estemos acá, vamos a poder seguir teniendo el beneficio de las opiniones de Pedro Manuel Casal Victoria. Bueno, nos despedimos entonces esta mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat, Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.